Ya te hago hospedador. Ya. ¿Sí? Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, esta prácticamente es el último tema teórico, ¿verdad? Que teníamos programado para el semestre. Entonces, esto quiere decir que la próxima semana, el próximo viernes, exponemos, ¿verdad? Todos los proyectos. Ya ustedes tienen indicado qué punto es que se van a exponer en los proyectos. Y luego ya viene la propuesta, ¿verdad? Que es una parte del examen y el paper que hay que mandarlo a la revista para que el doctor García nos diga que que el paper está en revisión. Pero hay que mandarlo antes del examen. Si ustedes no reciben la carta antes del examen, entonces esos puntos no van a ser considerados. Ahora sí, Antonella, ¿puedes compartir, por favor? Hola. Ya. Comienzo, doctora. Como usted guste. Ok, buenos días compañeros, buenos días doctora. Retomando la actividad del día viernes, vamos a seguir con el tema sobre los problemas ambientales. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener los problemas ambientales, pero ¿qué es un problema ambiental? Pues este de aquí se va a describir a las circunstancias causadas por los seres humanos, tanto económicos, sociales, culturales, políticos, entre otros. Y estos van a hacer que lo que causa es que va a alterar el entorno y van a ocasionar impactos negativos sobre el ambiente, la economía y lo más importante en la sociedad. Los principales problemas ambientales son el cambio climático, la contaminación, la deforestación, la degradación del suelo, la escasez de agua, la extinción de especies y pérdida de la biodiversidad, y la invasión y tráfico ilegal de especies. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el problema que es el resultado de las malas acciones que la humanidad ha tenido por el largo del tiempo, y es el calentamiento global. El calentamiento global es el aumento de la temperatura del proceso de la media de los océanos y la atmósfera de la Tierra causada por las emisiones masivas de gases de efecto invernadero. Y esto se origina a partir de una serie de actividades humanas, especialmente lo que es la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, como es la deforestación. Esto va a ocurrir que estos gases de efecto invernadero hagan que la temperatura de los océanos ascienda, lo que va anterior. Se me cambió. Bueno, ya. Ahora sí, continuando. Con el aumento de la temperatura va a hacer que son las paredes del hielo se derritan, causando que el nivel del mar aumente y así causando las inundaciones. El resultado de diversos problemas, sin embargo, ha causado gran impacto. Pues, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. A veces entrecortado, pero ahí vamos. Es que sí, está mal la señal. Ya, tranquilo. Bueno, entrando ya al tema principal, vamos a tener lo que son los problemas ambientales del Ecuador. Primero hay que saber que Ecuador es uno de los países de América Latina con más biodiversidad ecológica.
Sin embargo, esto de aquí no nos quita que tengamos grandes problemas ambientales actualmente, comenzando desde la deforestación hasta llegar a la contaminación de las aguas, de los suelos, el uso indiscriminado de lo que son los bosques y además el tráfico de especies hacen que Ecuador actualmente esté en grandes problemas ambientales. La biodiversidad del Ecuador está constantemente amenazada. Tenemos actualmente problemas en las comunidades amazónicas que reclaman lo que es la contaminante que ahora mismo se está dando sobre una empresa petrolera que está dejando escapar petróleo al río, los cuales hacen que estos últimos días no han podido capturar ningún pez y ellos subsistían de eso. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entrando en problemas. El principal problema vamos a tener la deforestación. Ecuador tiene una cobertura boscosa que se estima en 14.630.000, creo que era hectáreas de bosque. Pero esta cobertura boscosa que tiene el Ecuador va disminuyendo anualmente. La deforestación actualmente es uno de los problemas más grandes que tiene el Ecuador y es fácil ver porque la deforestación no solamente se da en lo que es la selva amazónica. Tenemos personas o conocemos muchos casos de personas que han comprado aún no han sido cultivadas completamente y tenemos estas zonas que aún son vírgenes, que no han sido deforestadas. Sin embargo, se deforesta para el uso de la agronomía. Y en este proceso de deforestación vamos viendo como todas estas especies que vivían en esta zona que no estaba aún tocada para cultivar, van desapareciendo. Como ya dije, actualmente hay problemas en la Amazonía. Ese es un gran ejemplo de que el ser humano a veces no se da cuenta de que el agua es tan importante y aún así sabiéndolo, lo contamina. Tenemos ese caso de que actualmente se está derramando petróleo a lo que son las cuencas del río Amazónico. Y no solo eso, sino que podemos tomar incluso ejemplos de aquí, del Ecuador, de la costa o de mi ciudad, donde las descargas de aguas servidas van directamente al río que pasa por medio de la ciudad. Un gran ejemplo es Quevedo. Ya. Tenemos también la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos se refiere a todo proceso donde vamos a encontrar que este suelo, este piso, esté con exceso de basura o también deforestado, incluso sobreexplotado, como en muchos lugares encontramos suelos áridos, anteriormente un suelo de sembrío, donde nacía cualquier clase de cultivo que se pueda hacer en esta región. Siguiente diapositiva. Byron, ¿con quién estás? Si expone la otra compañera es porque no se te escucha todo claro. Se entrecorta el audio. La otra compañera es Cárdenas. ¿Ya? Creo que ella también va a exponer. Sí, pero es que no precisamos lo que dices. Se escucha entrecortado, mijo. Y es que mi internet hoy día ha amanecido bien falloso, doctora. Sí, por eso te digo que exponga a tu compañera todo. Ya, pues no sé si Cárdenas va a exponer de sus diapositivas. Yo, Sí, doctora, yo tengo mis diapositivas. Doctora, Nicole nos va a ayudar con la proyección de las diapositivas. ¿Le podría dar el mando? Nicole. Sí, gracias, Nicole. ¿Dónde la veo a Nicole aquí? Ah, pero tiene que cederle el mando Byron.
Antonella, cédele el mando, por favor, a Nicole. Ya, buenos días, doctoras, compañeros y compañeras. Se dice que las poblaciones humanas, cuando fueron un poco pequeñas, la tecnología o el uso de esta era un poco modesta. Sin embargo, en nuestros días la humanidad demanda un uso más intensivo de los recursos naturales, lo que ha provocado el deterioro de los ecosistemas y de los propios recursos. Entre los problemas ambientales del mundo, encabeza lo que es el cambio climático. De aquí se dice que tiene una gran incidencia en lo que son los movimientos migratorios que se observan en la actualidad. Y se dice que se podría pensar en una categoría que va a englobar nuevos inconvenientes de tipos medioambientales que aquejan notoriamente el bienestar de miles de personas en el mundo. Tenemos también la desaparición de las fuentes hídricas. A lo que esto se refiere es que a medida o sea, es muy notorio la subida de las temperaturas, y esto de aquí ha provocado sequías en lo que son ríos, los lagos y lagunas y fuentes hídricas, que muchos años han servido de lo que es para la supervivencia y el desarrollo de los pueblos. Además de la sequía, también se muestra lo que es la contaminación, que son de los océanos y de las costas. Esto también se puede explicar el abandono progresivo de algunas zonas por parte de millones de familias. También tenemos lo que es la contaminación, que como lo puedo expresar yo, ha sido un problema que se ha visto durante varios años seguidos. Y menciona de que la tierra o el aire ni el resto de los recursos que tenemos ahorita tiene la misma calidad que tenía hace varios años. Los gases del efecto invernadero han generado el deterioro de estos mismos, obligando a que muchas personas abandonen las actividades relacionadas a lo que es la agricultura y la producción de sus alimentos en una forma natural como se hacía en años anteriores. También tenemos lo que es la deforestación, y se menciona que cada año desaparecen miles de kilómetros en el mundo. Se estima que desde 1990 se han destruido más de la mitad de lo que se observa ahora. Se dice también que los árboles mueren a un ritmo acelerado debido a la contaminación del aire, la sequía de las fuentes hídricas y los cambios bruscos de la temperatura. También tenemos la sobreexplotación de los recursos naturales, que pronto serán insuficientes para la supervivencia de las personas que habitan en la Tierra. La sobreexplotación de los recursos, el consumo irresponsable y el aumento de la población mundial se ha triplicado en los últimos 60 años y continúa creciendo a un ritmo acelerado. La principal causa de esto es el agotamiento. El agua, la energía disponibles no serán de abasto para suplir tales necesidades de muchas personas. El uso de fertilizantes químicos y métodos artificiales de cultivo, que también es un tema muy vivido. Las sequías, los huracanes y otros fenómenos ambientales impiden la producción y el cultivo de alimentos en condiciones normales. Con el fin de enmendar estos efectos y multiplicar la producción, se han sustituido los típicos métodos de producción natural por un tipo de método artificial, y lo que predomina aquí son el uso de sustancias químicas. De aquí va a hacer que los alimentos sean de peor calidad y afecten negativamente a nuestra salud y al medio ambiente.
La siguiente diapositiva. Ya, en lo que son los problemas del Ecuador también, son temas que ya se viven, se sienten desde varios años. Se menciona que el Ecuador es el país más deforestado en producción a su tamaño. Creen que junto a una mejor gestión de agua es una de las principales tareas para este 2020. Además se dice que la explotación petrolera preocupa la expansión de la minería y a gran escala se proyectan zonas biodiversas con gran número de endemismos en territorios indígenas. Aquí tenemos entre los principales problemas en el Ecuador salir de un listado de deforestado. Como se ha vivido en años, la deforestación es uno de los temas más preocupantes a los expertos ecuatorianos. Según cifras del Ministerio de Ambiente, en el 2006 se contaba con 12.631, 197 hectáreas de bosque nativo y en el 2018 ya se tenía solamente 116.857 hectáreas menos. Uno de los principales problemas actuales es que el Ecuador no duplica de forma periódica y oficial su cifra de deforestación, como ocurre o vemos en otros países latinoamericanos. No existe un programa que lo haga una forma sistemática cada año o cada 2 años. Los datos más crecientes que se conocen hablan de una tasa de deforestación de más de 70.000 hectáreas, que para un país del tamaño de Ecuador es una cifra muy alta. También tenemos el eterno uso de las actividades extractivas y la gran agroindustria. Se menciona que otro de los problemas que se vive en el Ecuador es la expansión de las actividades extractivas. La tradición petrolera lleva ya décadas, pero la minería a gran escala viene creciendo en los últimos años y sin duda estará presente en el 2020. Al igual que el resto de la América Latina, Ecuador está situado en una situación crítica en temas ambientales debido a la profundización del extractivismo y a pesar de que se ha ganado derechos de la naturaleza y que los discursos ambientales han permeado las instancias de gobierno, la intención de la extracción está totalmente presente. También se dice que el problema de esto es que los recursos petroleros y mineros que le quedan al país en estas zonas son muy frágiles, como tenemos aquí el Parque Yasuní, las zonas del páramo y los territorios indígenas. También tenemos, como lo acabo de mencionar, las demandas del Parque Yasuní. La consulta sobre el Yasuní sigue siendo un tema pendiente para el 2020. En febrero, ya casi para 2 años, se le hizo preguntas a los ecuatorianos si estaban de acuerdo a incrementar la zona tan intangible para los pueblos indígenas en aislamiento. Y al menos en 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional. Y estos de aquí contestaron afirmativamente. Ya, dice que este tema sigue en espera, ya que el decreto del presidente actual quería dar cumplimiento a la orden del pueblo, que tenía en consideración varias organizaciones sociales, ambientales y varios problemas. Uno de ellos era permitir la explotación petrolera en zonas de amortiguamiento de la zona intangible dentro del parque, y el segundo era que la dicha ampliación se hacía con territorios en los indígenas guaraní. Y el decreto está demandado y se espera una respuesta para el transcurso del 2020. Aquí también creo que es un tema muy vivido, que es el desgaste del agua. Ecuador no solamente tiene que ser un país megadiverso y se debe considerar conservar sus fuentes hídricas, sino que también tiene una gran demanda en el tratamiento de estas mismas, de las aguas residuales para reducir la contaminación. Es un tema que es grave, que no estamos hablando de, o sea, como le dije, es un tema grave y vivido actualmente y desde varios años. Como un país que hasta hace poco se jactaba de que iba súper bien
en lo que es la economía, no tiene plantas de tratamientos de aguas residuales en las principales ciudades. La capital de Quito arroja todas sus aguas residuales al río Machángara, que van a desembocar en el Guayallabamba, y que según expertos solamente el 2% de estas aguas reciben el tratamiento en plantas de Quitumbe. Y es exactamente lo mismo lo que ocurre en Guayaquil. La única ciudad que tiene una planta de tratamiento es Cuenca, aunque no es la mejor. Y tenemos... Y de ahí serían los 5 problemas ambientales que se viven en el Ecuador. Serían los problemas ambientales que se viven en el Ecuador. ¿Ya? ¿Será que dejamos de compartir, sí? Y todos con la camarita. Ya cabe señalar, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? No, doctora, siga, después doy mi opinión. Ah, ya. Bueno, ustedes caben señalar que vamos a seguir la misma mecánica, ¿verdad? De la semana anterior. Cabe señalar que hay muchas personas que no intervinieron. O sea, si ustedes no intervienen en el debate con cosas científicas, ¿verdad? Ustedes no tienen nota del debate, ya, porque la nota del debate es una, la nota del trabajo escrito es otra. Entonces, ya cada uno de ustedes, yo no tengo por qué nombrarlos, cada uno de ustedes saben quién ha participado y quién no ha participado, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Todos los coordinadores de los equipos, incluido Byron y Nicole, no, Byron y Jocelyn, ¿verdad? Ellos van a estar listos para responder sus inquietudes. ¿Sí? Así que, ¿dónde está Byron? ¿Se fue Byron? Presente, doctora. Ya, entonces ya escuché. Entonces ya vamos a iniciar el debate. ¿Ya se te arregló el audio? No sé, o sea, todavía debe estar malo, pero sí se puede hablar. Ya. Entonces, igual, ¿verdad? Si hay algo que complementar de las láminas que tenía Byron, Byron también lo puede decir, pero eso va a ser al final. Ya, entonces ahorita vamos a iniciar el debate. Byron, usted va a estar en la cabeza y los coordinadores de cada equipo, ¿verdad? Y la compañera que expuso, Jocelyn. Ya, entonces está abierto 2 minutos. Está abierto el debate. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? ¿Quién habla? No veo. Alison Mendoza. Ya, Alison. Escuchamos. ¿Cuál sería un mejor plan de manejo del Ecuador para poder evitar el impacto ambiental? Yo puedo responder a la pregunta, ¿verdad? Sí. Mejores políticas. Preocuparnos realmente por lo que son los recursos naturales del Ecuador. Implementar políticas para una mayor regularización de las empresas que explotan el suelo amazónico en busca de petróleo. Controlar los recursos que se mandan hacia los diferentes municipios de las principales ciudades para ver qué propuesta ellos tienen para las aguas servidas no vayan directamente al río principal de la ciudad. En respecto a lo de los plásticos, pues es un tema contradictorio porque si bien se puede implementar políticas como intentar usar menos plástico o hacer que empresas produzcan menos plástico, igualmente no solamente tienen que ver ellos, sino todos los ciudadanos ecuatorianos. Pero en temas ya grandes como sería la deforestación, lo que es la contaminación del agua, lo que es el tráfico de especies, el uso no sustentable de recursos como son la explotación pesquera marina en la cual se da la pesca de arrastre, regularizar todo e implementar nuevas políticas. Eso sería lo primordial para evitar este impacto que está teniendo el Ecuador. La señorita que hizo la pregunta, ¿está satisfecha con la respuesta?
Sí, doctora, mi compañero lo... De todas maneras, si hay alguien del otro aquí, de los coordinadores o de los que estamos como escuchando, ¿verdad? El debate, también podemos opinar, ¿sí? Solamente alzan la manito y los chicos les dan apertura. Está bien lo que dice el compañero, que es bueno implementar nuevas políticas, pero también depende de las personas, de que acaten estas cosas y o sea, las apliquen. Porque como lo dije antes, y son problemas que se han vivido durante varios años y a pesar del tiempo siguen incrementando estos problemas. A veces no se ve una mejor solución o disminución de estos mismos. Y sería también el acatamiento de las personas que hagan o ejerzan estas políticas cuando se realicen. Doctora, buenos días. ¿Yo puedo acotar algo? Sí, claro, todos. Yo escuchaba a los compañeros decir, perdón, que sería una buena solución nuevas políticas o nuevas medidas, algo así, es que no escuchaba bien. Yo creo, personalmente, que en cuestión de deforestación, de contaminación, no es tan sencillo decir vamos a implementar nuevas políticas o nuevas medidas, o viene solamente de parte de nosotros. Recordemos, y hablábamos en la clase pasada, de algo acerca del capitalismo o de las grandes industrias. Pueden venir muchos gobiernos, pueden haber muchos grupos o activistas que están en contra de estas situaciones. Pero si nos ponemos a ver en una realidad, ¿cuánto han hecho ellos por mejorar? ¿Cuántas marchas han hecho? ¿Cuántos políticos nuevos han habido? Y, por ejemplo, siguen habiendo deforestaciones en el Amazonas. O siguen botando plásticos. O sea, eso yo pienso que no es tan sencillo con buenas medidas o buenas políticas, porque siempre va más allá. Siempre hay grupos de poderes tras todas estas cosas. Gracias. Bueno, yo también creo que a veces no se trata tanto tal vez de las políticas, porque en cierta parte sí hay normas que rigen y de cierta forma castigan a las malas acciones que se tienen en contra del medio ambiente, pero muchas veces no sé si es que o las personas que están a cargo no están bien informados o se hacen los ciegos o no quieren tomar acciones sobre esto, como era en el caso de ahora último lo que pasó con estos barcos que estaban en la zona de Galápagos, ya, y entonces había una ley que podía sancionarlos y sin embargo se demoraron tanto tiempo y hubo tanto que dio de qué hablar este tema y aún así en todo ese tiempo no hicieron nada y aún así hubo toda esta contaminación, igual la pesca de todas las especies que hay en este sector y bueno, yo no sé en esta parte si es desconocimiento o simplemente no querer hacer las cosas como deben ser. Aplausos, Estefan. Es que respecto a ese tema, los barcos chinos no estaban exactamente en aguas ecuatorianas, estaban en un corredor que divide estas aguas y se habían ubicado específicamente en ese corredor, cosa que no se podía, el gobierno correspondía. Si los barcos hubiesen entrado al agua ecuatoriana de verdad, o sea, ya estando dentro del límite, entonces podía el Estado implementar y poner mano dura. Pero esa era la estrategia, fue la estrategia principal. El Ecuador podía mandar notificaciones y todo, pero estaba en un corredor que no le pertenecía, no le pertenece. Mar abierto, Claro, ese es un pero aún corredor que no así, tiene igual toda esa país. basura que botaron al mar llegó hacia las costas de Galápagos. Y la pesca de arrastre también tiene Claro, mucho que ver en esto, no solamente son límites. claro, Cuando hay pesca de arrastre también nos compromete como país y nos incumbe, por decirlo de esa manera. Sí, me gustó eso de las opiniones, ¿verdad? por supuesto, la pesca de arrastre. E inclusive, ¿verdad? Lo que dice Byron es muy bien cierto. Los barcos no estaban en las 200 millas de mar territorial del Ecuador, pero ustedes saben que el mar arrastra todo, ¿no? Y bueno, es bien claro que nosotros como ecuatorianos no se pudo actuar, pero sin embargo hay organizaciones que están sobre nosotros que debieron de tomar cartas en el asunto, ya que el problema de contaminación del mar
no es de ahorita, es de hace mucho tiempo, ¿no? Ayer veíamos un video con la otra clase que créame que me quedé media como preocupada, media tonta, no sé ni cómo decirle, ¿verdad? Que nosotros, desde que nosotros, o desde que apareció la especie humana en el planeta Tierra, ¿verdad? Hemos ido destruyendo nuestro ecosistema. Entonces, ¿qué dice? Que para que nuestro ecosistema vuelva a resurgir, ¿verdad? Va a tener que desaparecer la especie humana y van a tener que pasar muchos y miles de años para que nuevamente vuelva a resurgir el planeta. ¿Ya? Entonces, o sea, directa o indirectamente, este barco contaminó nuestro mar, ¿verdad? Y eso que estaba considerado Galápagos es una provincia, ¿verdad? Que es superior a la costa, a la sierra y a la Amazonía. Allá, por ejemplo, no hay delincuencia, no hay contaminación, ¿ya? Pero el barco chino pues nos hizo esa gran problemática. Ya, sigamos. Cabe señalar que los chicos que están actuando son los que actuaron en el anterior tema. Los que no han actuado no hacen nada por actuar. Después, mire que les digo, después no me van a decir, ay doctora, yo no actué, ¿cómo puedo recuperar? No hay recuperación. Ya, continuamos. Doctora, Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? no sé si puedo opinar algo. Sí, ya, John Jairo, claro que sí. Ya, sí, yo estuve consultando un poco sobre cosas que han pasado en Ecuador. La verdad me quedé muy sorprendido porque en su mayoría son erupciones de volcanes, ya sean como Tungurahua, Cotopaxi, Riobamba, han tenido muchas erupciones. Pero sin embargo, van a recalcar que también han habido muchos sismos y terremotos, como uno que pasó en Esmeralda en el año 1906, en la que esta actualmente está en el top 9 de los terremotos, o sea, más extensos, más grandes, de mayor magnitud. Y también me acuerdo que hubo un terremoto en Tungurahua, en el cual aquí dejó varios muertos, que fueron más o menos en 5.000 muertos. Y en Ecuador también en un video que vi, también nos decía que habían, no, que eran, ¿cómo era? Inundaciones, lo cual estos aquí, son muy preocupantes porque al fin y al cabo, nos hace perder lo que es mucho material, muchas cosas domésticas, lo cual ahora actualmente está muy, o sea, muy grave en lo que es la situación. Y eso. Pero ¿y cómo afecta al medio ambiente? A ver, ¿en qué punto? Porque el terremoto afecta en destrucción, mucho polvo, contaminación, puede dañar lo que son algunas eh, cultivos, eso. Sí, ¿Sí? sí, eso. Yo quisiera dar mi opinión. ¿Ya? Ya. Giovanni. Sí, tomando en cuenta todos los problemas que ya se han mencionado del país, como el de Yasuni Tete, que fue una propuesta del 2007, si no me recuerdo, cuando estaba de presidente Rafael Correa. También ciertos problemas, como ya lo mencionaron, de los residuos, residuos tanto de otros países, de otros lados, como de aquí mismo. O sea, esos impactos ambientales, más bien voy a hacer una pregunta general de si tuvieran el poder de hacer algo significativo para el país, por ejemplo, ser el presidente ya de este país, ¿qué tipo de solución alcanzable y manejable le darían a estos problemas ambientales que tienen mayor impacto? Considerando también otro problema así grande es sobre las emisiones de gases de de ciertas ciudades con mayor población.
Así que, bueno, sería una solución más que todo manejable, ya que ciertos políticos dan propuestas de que sí, van a hacer esto, de evitar la tala de árboles, pero al final no hacen nada. Entonces, no sé, eso, una solución manejable, alcanzable para este tipo de problemas de mayor impacto. Yo quiero hablar con respecto a lo que dijo Giovanna. Bueno, pues, mandé. Siga, siga. Yo creo que eso es algo bastante complicado, porque, por ejemplo, la mayoría de los políticos, como lo dijo Giovanna, dice que van a hacer algo en contra de a favor de la contaminación, pero realmente no terminan haciendo nada. Y, por ejemplo, creo que nadie sería tan capaz como de dar un poco de la capital que tienen para ese tipo de contaminación. Por ejemplo, aquí en Manta, recuerdo mucho que había un político o sea, que una de sus propuestas era acabar con la contaminación que tiene Manta por las playas, por toda esa contaminación que tiene esa parte de la playa de Tarqui, por las fábricas y todo eso. Y realmente las personas, los ciudadanos, nadie lo apoyó, porque nadie está interesado en mejorar el medio ambiente. Están más interesados en las tasas de trabajo, están más interesados en otros problemas de inclusión, de que el trabajo adolescente, de la salud, etcétera, etcétera, pero nadie se preocupa por temas como estos. Y creo que el punto es que los ciudadanos no son tan conscientes. En otros países hay jóvenes activistas, hay personas de entre 12, 13, 14, hasta 15 años, que son realmente niños, son jóvenes, pero que hacen actividades labor sociales, y ellos mismos aceleran el cambio para de esa manera llevar o ser portavoces a los políticos, porque si el pueblo no se mueve, los políticos tampoco se van a mover. Entonces creo que una manera de cambiar la contaminación sería nosotros como ciudadanos de alguna u otra manera activarnos, hacer campañas o hacer labores, y de esa manera también llegar como una voz hacia los políticos, porque nadie se va a interesar por un problema si como tú, o sea, literal nadie lo va a hacer. Entonces es necesario como que nosotros mismos hacemos nuestras voces, porque si no, no va a haber un cambio. Claro, en esta parte yo también estoy de acuerdo Doctora, con en lo que dice realidad Doctora, yo discrepo un poco con lo que dijo Dani. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos solamente de que un político, y lo vuelvo a decir, y no hablamos solamente de que nosotros tenemos que hacer las cosas. Obviamente todo empieza por conciencia individual, que somos nosotros, o conciencia social. Pero vuelvo a mencionarlo antes, si hablamos de aquí de Manta, ciertos políticos sí han hecho cosas, sí amonestan gente o empresas que contaminan, sí se hacen otra. No viene solamente de los políticos, lo vuelvo a mencionar, porque hay grupos de poder. Entonces, si hubiese sido por políticos que han querido intentar, por ejemplo, aquí en Manta, sacar las fábricas de pescado que contaminan tanto, no pueden. Es gente que tiene mucho dinero, que algo que también quería mencionarles antes, sí, hay bastantes activistas, bastantes personas que están haciendo marchas o lo que sea que hacen, pero también hay que ver algo importante. No todos estos grupos de activistas hacen algo realmente para que no haya contaminación. Tenemos que pensar quiénes están tras de estos grupos o quiénes financian estos grupos, que también son personas que les conviene seguir donde están, porque esto serían pérdidas en millones que le cambien una fábrica, en el tema de aquí de Manta, solo de Manta. Claro, por ejemplo, lo que dijo Katy contra que hay grupos de activistas que realmente no hacen nada, sí es cierto. Pero, por ejemplo, yo conozco al Centro CAP, que ellos ya tienen, creo, más de 2 o 3 años que recogen colillas de cigarrillos en las playas. Literal, tienen como un horario donde van y recogen colillas de cigarrillos en la playa, y con eso están ayudando bastante. Y aparte tienen otros programas que, bueno, realmente no recuerdo. Y bueno, sí conozco como que
activistas que realmente sí he visto que hacen algo, pero bueno, en cuanto a las fábricas ya es otro tema, ya es un tema mucho más amplio y claro de que es mucho más difícil llegar hasta ahí, pero por ejemplo, este político que realmente no me acuerdo, él tiene un programa de radio, realmente no sé si alguien sepa el nombre porque no lo recuerdo, pero una de sus propuestas era esa y nadie lo apoyó. Entonces creo que igual y es falta de conciencia también por parte de los ciudadanos. Doctora, yo también Pero, concuerdo con la compañera Daniela, o sea, ¿Quién está tiene en que ver iPhone? mucho también, yo, Carla Macías. ¿Ya? Carla Macías. Ya, tiene que ver también, o sea, concuerdo con las compañeras, o sea, ellas dicen que tiene que ver mucho también nosotros, o sea, individualmente, porque mire, no nos vayamos muy lejos. Ahora que ya reabrieron las playas acá, hubo mucha contaminación, porque las personas que estaban ahí dejaron todas las mascarillas botadas ahí. Entonces, por mucho que hayan grupos activistas que estén encargados de querer combatir esto, mientras nosotros no estemos educados, mientras nosotros no hagamos conciencia, esto no va a parar. Aunque, y también hay intereses políticos, porque yéndonos al tema de Galápagos, o sea, todos sabemos la deuda que tiene Ecuador con China. Entonces, yo creo a tal punto que los chinos se creen con derecho de venir acá, porque realmente ellos sí entran a lo que es aguas ecuatorianas, porque en años anteriores sí han habido casos de barcos chinos que los han retenido acá en Ecuador. Pero lastimosamente Ecuador no tiene suficiente, digamos que como que personas o personal que puedan custodiar toda esta zona, porque esta zona es muy amplia. Entonces ellos entran y sí pescan acá en nuestras aguas ecuatorianas. O sea, ellos sí lo están haciendo. Siga. Yo acotando desde una experiencia personal, ¿no? Ya, esperemos que termine de hablar una persona y ahí empezamos a hablar otra persona, ¿sí? A ver. Yo iba a hablar. Byron, ¿tú qué? Sí, bueno. Déjale, vaya anotando lo que quiere decir ahorita, ¿verdad? En una hojita y quédate de último y démosle pase a los que no han, Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Doctora, ¿le puedo vamos acotar a lo que decían mis compañeros? Vamos con Angelita, Ángela Macías. Ahí ya. Doctora, por favor, seamos ordenados, ¿sí? ¿Ya? Ya, con respecto a todo esto que hemos venido escuchando sobre lo que es la política, o sea, si tuviera el poder en nosotros de poder hacer un cambio, ¿qué medidas podríamos implementar para lo que es hacer que la producción y el consumo sean más respetuosos para el medio ambiente? Esa es una pregunta. Si tuviéramos nosotros el control de hacer algo, o sea, ¿qué medidas implementaríamos para esto? Sin tener en cuenta lo que es la política. Ya, a ver, los líderes que respondan. ¿Nadie va a responder? También los que no han actuado pueden hacer las preguntas, ¿sí? Ya, mire, lo que pasa es que en cuanto a todo lo que han hablado o dicho, no solamente es parte del gobierno, parte de las personas. A ver, señores, escuchemos, por favor. Especificar una Carlos opinión, Zambrano, está hablando Yasmín, por favor, respetemos. Carlos, está hablando Yasmín. Yasmín, vamos, siga. Bueno, ya, doctora. Lo que pasa es que estaban hablando como que se estaban poniendo algunos bandos que si los políticos o que si tiene que ver también con la población. Y es que básicamente yo creo que esto más bien es compromiso personal. Si bien es cierto, en este caso los políticos pueden proponer, pueden dar propuestas, pueden incentivar, pueden hacer campañas, pero también depende de la población o nosotros como personas tratar de tomar conciencia para poder ayudar, para poder aportar a que no se dé o se extienda más la contaminación ambiental. Por ejemplo, como es en el caso del proyecto ambiental de Yasuní, que fracasó y en parte decían
en parte de este fracaso era para obtener el petróleo, ya saben, para poder saldar las deudas, como les estaban hablando anteriormente, ¿no? Pero no solo eso, sino que como bien lo mencionaba, yo creo que es parte de compromiso. Y cuando hablan de medidas o qué podemos hacer, yo creo que eso, primero la iniciativa tiene que ser propia. Es como que una educación, una autoeducación para poder nosotros poder plantearnos y así, por ejemplo, empezando por lo más simple. Yo creo que desde un salón, cuando alguien se acaba punta, lo dejaba tirado por ahí, desde ahí podemos ir empezando, ir cambiando eso, cosa que así nosotros podemos ir enseñando con el ejemplo, desde los más grandes hasta los más chiquitos y así sucesivamente, para poder así evitar una contaminación, como es en el caso de las mascarillas, que pueden haber mil campañas que pueden salir, pero también depende de uno, como bien lo digo, porque nada vale que existan 1001 campañas si las personas no toman conciencia o no básicamente no respetan a la naturaleza, por decirlo así. O sea que es como más bien también una decisión. Y que si bien es cierto, no todos la cumplen, porque hay personas que les da igual y botan basura en la calle desde los carros. Por ejemplo, que eso en algunos otros países es considerado multa por botar basura, no solo porque contaminación, sino porque también pueden causar accidentes. O sea, que es como que todo va encadenado y a la final sí afecta la vida de la persona. Sí, yo comparto lo que dice mi compañera, todo se basa en la disciplina, porque por ejemplo en Japón a los niños desde primaria les enseñan a ser disciplinados, entonces ellos mismos tienen que ordenar el salón de clases, tienen que limpiar, porque, o sea, saben que hay una persona encargada sobre eso, pero igual les enseña. Entonces por estas razones, las leyes y la disciplina sobre todo es como que un poco más importante, por decirlo así, porque han existido casos de que incluso nosotros estando entre amigos, estábamos, qué sé yo, comiendo un chupete y o sea, siempre hay uno que sale diciendo, uy, es que se me cayó, y ahí lo deja. Entonces tampoco es así, también depende de nosotros. Por favor, déjame hablar a Carlos un ratito, Carlos Zambrano. Ya. Iba a opinar algo similar a mi compañera Yasmín. Disculpa si no me escucha bien por el internet. O sea, todo depende de la autoeducación, de uno mismo y de la educación que se dé en casa. Porque no podemos implementarle, aunque implementemos leyes, si las personas, es como decían, si las personas no tienen una autoeducación y no son razonables con el medio ambiente, de nada van a servir estas leyes. Es como que las se implementen por nada. En sí, las leyes se las ponen para que las acatemos las personas, pero si estas no lo hacen, no están sirviendo de nada. Yo y mis compañeras. Porque muchos países sí hacen me gusta la educación de allá, siento que siempre inculcan el respeto hacia las demás personas y hacia el medio ambiente que los rodea, a pesar de que no tengan mucho espacio. Yo quiero aportar algo con lo que dijo Carlos y Naomi, con respecto a la educación, y es que realmente sí. Y bueno, pues creo que hay muchas cosas que cambiar dentro del Ecuador, pero creo que una de las primeras cosas que se debería cambiar y que de ahí partirían muchísimas cosas es la educación. Pero lamentablemente la educación también es un tema estancado. La educación en el Ecuador solo es racional. Te enseñan materias, lengua, matemáticas, etcétera, etcétera, pero sin embargo no te enseñan materias de alguna otra manera blandas, materias que te hacen crecer como ser humano. Entonces siento que es otro tema también que de verdad cambiarlo está bastante difícil, porque he escuchado también políticos que hablan de una mejor educación, pero mejor educación ¿en qué sentido? En poner más profesores, en qué sé yo, mejorar las escuelas estructuralmente, pero sin embargo no cambian la metodología de educación. Entonces creo que eso es sumamente importante. Yo quiero acotar algo. Doctora, yo tengo una pregunta. Ya, luego de Antonella va Limberly y de ahí Byron. Ya. Mi pregunta habla en que la atmósfera,
la contaminación del aire también afecta bastante al Ecuador. Entonces mi pregunta va, ¿en qué situación quedaría como la especie humana al no tener alguna capa atmosférica que nos proteja del sol? Contesten, jefes. ¿En qué situación quedaría? Bueno, llegando a ese punto, si no habría la capa que nos protege sobre los rayos ultravioletas del sol, pues yo creo que la mayoría o fueran tan normal encontrar cáncer de piel o diferentes tipos de cáncer. Y respecto al uso al aire, creo que estaríamos como China, ¿no? Que ya anteriormente no solamente utilizaba mascarillas por el virus, sino que era normal utilizarlo por el nivel de contaminación que había en el aire de la capital de China. Entonces, sería un caos porque, o sea, fuera tan normal encontrar el tipo de cáncer de piel, o sea, es como que el que no lo tiene porque no sale, si no hay la capa que nos va a proteger de estos rayos. Y habría muchas muertes porque la temperatura va a subir más. ¿Sí? Claro, y también inundaciones, ¿cierto? Caos. Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero, doctora, porque como quiera, el exceso de rayos solares va a afectar a lo que es el ser humano, también a lo que es el cultivo, por lo que las plantas van a recibir mucho sol, va a haber menos insumos en lo que es nuestro ecosistema, porque el sol es bueno para vivir, pero el exceso de estos rayos solares va a afectar mucho lo que es el ambiente. Y así va a contaminar y como usted lo dijo, va a causar muchas muertes y muchos problemas en lo que es los ciudadanos o las personas que habitamos en el ambiente. Limberlin. Ya, doctora, lo que en sí yo quería acotar era sobre lo que había hablado mi compañera Daniela y mi compañera Andrea de los problemas que hemos tenido y que de esto salen desde pequeños. Ya veníamos hablando desde lo de las escuelas y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo una pregunta y mi pregunta es que si las personas que pusieron, las que quieran, no sé, aportar, si ellos creen que se deben crear charlas mostrando las consecuencias de la contaminación desde, qué sé yo, escuelas, colegios, en ese tipo de cosas. Porque sobre eso estábamos hablando. Es que, Doctora, o sea, doctora, yo quisiera opinar. Sobre lo que preguntó Limberlin. Sí. Bueno, yo pienso que sería más factible dar charlas a los niños pequeños de la escuela, ya porque el pensamiento de un hombre o de una persona ya adulta es más difícil de cambiarlo. Entonces creo que sería más factible inculcarlo desde muy pequeño y no solamente dar un par de charlas, simplemente yo pienso que ya deberían inculcarlo a la educación de la institución en general del Ecuador, ya que para que desde pequeño vayan teniendo un conocimiento y vayan teniendo valores de aquello, ya que para una persona adulta es mucho más difícil influir en su pensamiento. Yo también iba a decir algo, y es que, por ejemplo, es una pregunta bastante, no sé cómo referirla, porque, por ejemplo, a los niños chiquitos, niños de quinto, cuarto, le hablan acerca de la contaminación. Es una clase, yo le digo porque yo tengo una hermana de 5 años y les hablan acerca de esos temas, e inclusive he visto que hacen algunos proyectos de qué sé yo, sembrar una plantita y todo eso, y está bien porque aparte de enseñarles, les inculca, pero también creo que viene desde casa, porque de nada sirve que en la escuela te enseñen una cosa mientras que en tu casa te están enseñando otra. Entonces es como en la discriminación, la discriminación. En el colegio te están diciendo que no discriminen, los profesores te dicen no discriminen, sin embargo los niños están discriminando y en la casa también te están discriminando, o el papá está maltratando a la mamá. Entonces siento que son cosas que se trabajan de parte y parte. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta. Ya, si hablamos de contaminación y ambiental y de lo que son las infraestructuras en el Ecuador, ¿esto tendría que ver solo con las industrias y las fábricas o no? Yo quisiera opinar en esa pregunta.
En realidad sabemos que cuando hablamos de infraestructuras o fábricas podríamos decir que la principal fuente de contaminación, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, por los gases tóxicos como los químicos o incluso el humo. Pero no solamente se podría quedar ahí, porque también existe infraestructura dentro de lo que son las ciudades, no tanto lo industrial o las fábricas, pero sí existen edificios. Por ejemplo, en estos también se aplican las leyes, empezando por los metros cuadrados que debe haber por habitantes propuestos por la OMS, por ejemplo, en el que debe haber como mínimo unos 9 metros cuadrados. Pero también, eso como para decir un poco de leyes, pero si entramos en infraestructura, podemos poner un ejemplo de una ciudad de aquí, Ecuador, que es Cuenca. Desde hace mucho tiempo, Cuenca se la quiso tomar como una ciudad que tuviera bastantes jardines. Y a partir de esa idea se comenzaron a aplicar leyes que servían para eso y que a su vez también ayudaban en el medio ambiente. Esto es algo que yo leí para un proyecto y decía que se comenzaron a aplicar leyes en las que las estructuras que tuvieran 2 pisos o más de cualquier índole, para cualquier razón que se construyeran, deberían tener en su parte frontal un 5% de un área verde, ya sea una planta o un árbol pequeño, un arbusto. Claro, que no es lo mismo el daño ambiental que va a causar una fábrica al daño ambiental que va a causar si un edificio no cumple esta ley, pero en conjunto se podría decir que ayuda un poco a mantener el ambiente dentro de la ciudad. Entonces, yo podría decirte que la infraestructura y lo ambiental no solamente es con la fábrica, sino que también puede implicarse infraestructura dentro de la sociedad. Incluso yo iba a opinar algo sobre eso. En el Ecuador se ha visto harta deforestación debido a que han optado mucho más por implementar lo que son este tipo de infraestructuras como lo son empresas, edificios, y al momento de que estos ya dejan de funcionar o dejan de ser útiles para la población, estos de aquí, estos terrenos son tan sobreexplotados que ya no sirven para volver a sembrar un árbol o a volver a que esta forestación vuelva a nutrirse, porque estos suelos ya han sido demasiado deforestados, y esto era uno de los problemas que nos mencionaba dentro de lo que yo leí, que, o sea, el gobierno optaba por incrementar muchos edificios, muchas empresas por la demanda de población que existe ahora en el Ecuador y que va incrementando conforme pasan los años. O sea, se incrementan estas debido a esta sobrepoblación que hay, pero al momento ya dejar de ser útiles, estos suelos ya son sumamente sobreexplotados, que estos quedan como terrenos abandonados, y es una de las grandes problemáticas que fomentan a la deforestación. Yo tengo una pregunta. A ver, Milena. Un proyecto ambiental que se esté realizando actualmente en Manabí. Cualquier persona que pueda responder esa pregunta. Chicos. Yo sé algo sobre unos programas que se están implementando en los colegios, en las escuelas, antes hacían que tú deberías... Disculpe. Jennifer Delgado, doctora. Ya, Jennifer, siga, te escucho. Ya, había un programa donde se hacía en la escuela que tú debías de reciclar botellas para que luego tenías que recolectar una cierta cantidad, y luego de acuerdo a cuántas cantidades recolectabas, te daban, qué sé yo, un proyector para la escuela. Y en la actualidad también a los niños, como decía Daniela, le están otro programa que es sembrar un árbol, y no sé qué ganarías, pero el ministerio sí está en eso en la actualidad, y todavía siguen, pero eso no viene del ministerio, sino de uno mismo. Por ejemplo, en muchas escuelas y colegios están implementando, qué sé yo, siembras un árbol y tienes puntos extras, o tienes quien dice, tú ganas y yo gano. Tiene algún premio, y así sigue
incluso donde yo vivo y en el colegio y la escuela que están cerca, están sembrando árboles, plantas para que la escuela se vea, la escuela y parques se vean mucho mejor, tengan un ambiente más hermoso y así, pero quien dice es de uno mismo, la concientización de nosotros mismos y de que podamos ser colaborativos en sí, tener un ambiente limpio y fortalecernos día a día, buscando estrategias para mejorar el ambiente. Doctora, también en lo que tiene que ver a nivel de Manta, el municipio está realizando proyectos de lo que es sembrar árboles y también lo que es los huertos. Se están sembrando muchos huertos y también yo creo que también podría ser lo que están implementando, que actualmente acá están haciendo muchas ciclovías, que eso, bueno, también si lo vemos desde el punto de vista del medio ambiente, también nos ayuda porque se está reduciendo lo que es la contaminación del smog de los carros. Entonces, como que promoviendo a que las personas utilicen más lo que es la bicicleta, para esta forma también, o sea, una, hacer ejercicio y otra también lo que es reducir un poco más lo que es la contaminación ambiental. Así es, Carla, ¿no? Doctora, acotando un poquito lo que dijo Carla, por ejemplo, ahorita digamos la pandemia, lo que ocasionó que la movilización de los carros no se diera diariamente, entonces eso ayudó mucho a lo que es a la capa de ozono. Yo creo que los países deberían tener conciencia de eso, de esto, y por lo menos hacer en un mes, una vez a la semana, que no todos los carros corran para así mejorar todo lo que es la capa de ozono, porque ahorita los carros no salían todo, hubo menos contaminación ambiental y se pudo recuperar un poco lo que es la capa de ozono. Entonces, esta medida que aplicaron ahorita ayudó mucho a lo que es el ambiente. Entonces, deberían tomarlo para utilizarlo recurrentemente, que en cada mes del año usarlo una sola vez para que así mejore lo que es el aire o la capa de ozono y tener menos contaminación. Sí, Antonella. Bueno, un poco con referencia a los problemas, ¿no? De que qué estamos haciendo, a lo mejor el Estado está haciendo mucho o nada, pero deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿qué hacemos nosotros por cuidar el medio ambiente? Por guardar nuestro ecosistema, ¿verdad? Y en los proyectos que acababan de mencionar, ¿verdad? Los compañeros, sí es bien cierto que en las escuelas se hace la operación reciclaje, ¿verdad? Y entonces llevan todo eso a una recicladora, el valor que obtienen a través de la recicladora, ¿verdad? Tienen para comprar equipos electrónicos, pero es decir, estamos recuperando algo, pero estamos contaminando algo, porque ustedes no se olviden que, a ver, ¿dónde está mi teléfono? Que estos aparatitos, ¿verdad? Siempre están cambiando. Ahorita compramos un teléfono y a medio año sale otro y nosotros nos hemos hecho una población consumista. Entonces, aunque este teléfono todavía nos valga, queremos el último modelo. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa conciencia, o sea, usar este teléfono hasta que tenga vida. Después que ya no tiene vida, bueno, no nos queda otro remedio que cambiarlo. Ya, pero mientras tenga vida, no nos preocupemos si el vecino, si el amigo tiene el último modelo. Lo importante es acabar con este para poder adquirir otro. Y yo estoy muy de acuerdo con los compañeros que han dicho que esto debe empezar desde la casa. O sea, ¿qué te digo desde la casa? Cuando uno va a la escuela, uno se va a instruir, pero no va a aprender valores, no va a aprender modales, porque eso nosotros lo aprendemos de generación en generación. También es bien cierto que ahora la juventud, ¿verdad? Estoy hablando de los padres jóvenes. Tenemos muchos padres adolescentes que ellos todavía ni siquiera están formados. Yo sé decir, un niño criando a otro niño, como que si estuvieran jugando a papá y mamá cuando son adolescentes, ¿no? Entonces, ayer decía una de las chicas decía que su mamá le había enseñado a no lanzar basuras a la calle, en poner la basura en su lugar, y que eso estaba enseñando ella a sus hijos, y que sus hijos en la escuela estaban replicando ese conocimiento.
Imagínense que yo también, y no ahorita, yo desde hace 20 años estoy cuando yo salgo en carro con mi familia y botan, por decir, se comen un helado y botan toda la calle. Yo siempre cargo una fundita en el carro. Entonces yo vengo, me cuenta por el retrovisor y le digo, ustedes son, ¿cómo es que le digo? Ustedes son habitantes o mutantes, algo así yo les sé decir, ¿no? Entonces me quedan así, le digo, sí, porque ¿para qué botan la basura? Ah, no, les sé decir ciudadanos o habitantes. Entonces mi hermana me viene a decir, somos mutantes. Le digo, claro, yo sí creo, porque ¿para qué botan la basura en la calle? Cuando hay una fundita en el carro que se debe de botar la basura, ¿ya? A menos ahora cuando salen conmigo que yo ando en el carro, no lo hacen, pero yo no sé si lo harán, porque yo siempre estoy con eso, ¿no? Y también nosotros en casa, ¿verdad? Ya creo que alguna vez cuando vimos el proyecto de reciclaje de Colombia, ¿verdad? Ya habíamos dicho que cuando hagamos fiesta tratemos de no usar las cosas plásticas, sino la vajilla que nosotros comemos, y lo que tenemos que hacer es lavar. Que aprendamos a reciclar, que la basura que se puede reciclar la pongamos en una funda aparte y la otra basura, pues normal, se va, ¿no? Y que todo lo que podamos reciclar, reciclemos. Por ejemplo, si compramos, obvio que alguna vez nosotros también tomamos bebidas gaseosas, si compramos esas botellas de cola que son así inmensas, tranquilamente cortamos y podemos hacer un macetero y podríamos sembrar una plantita. Pero entonces eso es, ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? También han hablado los chicos sobre la contaminación de las fábricas. Eso es muy duro, como ya lo dijeron. Cuando se quiere tomar acción sobre la contaminación de la fábrica, ¿qué nos amenazan las fábricas, los dueños de la fábrica? Que se van a otro país, ¿verdad? Y entonces eso tiene un efecto secundario. Hay mucha gente nuestra que trabaja en las fábricas, ¿verdad? Entonces esa gente nuestra se quedaría sin trabajo. Y es por eso que a lo mejor la gente no apoya, porque no apoya. Puede ser que vengan ideas muy buenas y sacar las fábricas, etcétera, etcétera, pero la gente también analiza si se van a la fábrica, ¿con qué vivo yo? Si eso es mi salario del mes, ¿ya? Y cabe señalar que existen políticas que las fábricas se deben de construir en lugares alejados a la comunidad para evitar la contaminación directa, ¿no? Y eso se cumplió, porque las fábricas no son construidas de hoy para mañana. Las fábricas tienen mucho tiempo. Por ejemplo, yo nací en Los Esteros, ¿ya? Y yo recuerdo que para ir a una fábrica había que pasar unos matorrales y había que caminar bastante. Ahora tú vas a la fábrica y tú ya no, o sea, tú vienes y cierras los ojos y quieres recordar el paisaje de antes. Y ya no se ve montes. Yo recuerdo que mi papá sabía ir a una parte que le llamaban el campo, para quien va para la fábrica, y allí mi papá recogía la leña y habían unas matas de cerezos. Ya ahorita no hay nada de eso. Inclusive yo trato de recordar por dónde era el camino y no doy. Hasta que un día yo le pregunté a mi hermana, bueno, ¿y por dónde era que mi papá iba? Porque yo alguna vez cuando tenía 4 o 5 años yo también fui. Y a mí, bueno, a mí me dejaban sentada allí y yo sacaba esos coquitos, unos coquitos como hierbitas que salían de la tierra y eso me los comí. Yo me pasaba comiendo esos coquitos, ¿ya? Pero no, ahora si usted me pregunta, no sé. Y también lo que pude presenciar, ¿verdad? Porque como nosotros hacemos vinculación en las unidades académicas, estas grandes empresas como las fábricas te ayudan. En este caso, en las unidades educativas, ¿en qué forma te ayudan? Que si tienes que pintar, que si tienes un techo se dañó, que si tiene esto. Entonces, un poco como para lavar, dice su culpa, ¿no? Estoy contaminando esto, pero yo estoy ayudando en lo de acá. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Y bueno, y aquí también, o sea, el poder también contribuye a esto, en este caso el Estado, ¿no? Porque también tiene que analizar todo esto. ¿Y qué más? De las zonas verdes, ¿no? Es bien cierto que si tú vas a construir una casa o un edificio que tienes grande cantidad de tierra, pues hay la normativa que te dice que tú tienes que dejar tantos metros de tierra para la zona verde. En eso. ¿Qué más hablaban? Bueno, y lo malo es que nosotros, escúcheme, yo no estoy muy de acuerdo.
en esto que uno le diga a sus hijos, bueno, la juventud de ahora, los padres novel, nuevecitos, ¿verdad? Los padres jóvenes le dicen a sus hijos, haz esto y te doy esto. No, 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 no. El niño tiene deberes y obligaciones y nada de darle estímulo, que si te doy un centavo, que si te doy un chupete, que si te voy a comprar para Navidad esto. No. Al niño hay que enseñarle sin esperar recompensa, ¿sí? Y también es bien cierto que ya en las escuelas antes no se daba una asignatura que se llamaba lugar natal, en la época que yo estudié, ¿verdad? Y hay ciertos pensum de estudio, o el pensum de estudio a nivel escolar ha cambiado mucho, ¿no? Inclusive había una materia que se llamaba cívica y moral, moral y cívica, y nos daban allí los valores, ¿ya? Pero es verdad que ya no están, pero sin embargo han incluido otros tópicos. Yo sí conozco lo que decía la compañera, que en las unidades académicas, en los colegios, les hacen sembrar algo, ¿no? Entonces sería bueno que les digan el por qué quieren sembrar o el por qué tienen que sembrar y qué es lo que tienen que hacer. Eso es, porque no es solamente decir siembra y está, pero hay que hacer concientización en los niños. ¿Ah? Crear leyes. ¿Puedo hablar un ratito? Las leyes están creadas. Solamente hay que aplicarlas. Las leyes están creadas. Y ahorita planto una interrogación para que actúen y piensen los compañeros que no han actuado. ¿Y qué piensan? ¿Cómo influye la sobrepoblación en los problemas ambientales del mundo entero? No estoy hablando de Ecuador, del mundo entero. Abierto el foro para la pregunta y con eso terminamos. ¿Tienen? Doctor, que no han contestado. lo dije antes. Doctora. Sí, ya sé. El aumento de la población es como un determinante para estos problemas, porque si no hay una buena, o sea, es el suelo, no hay una buena producción de alimentos. La sobrepoblación también es un factor que ayuda a estos problemas, porque a mayor aumento de personas, menos recursos. Claro, sería el aumento de la demanda. Viéndolo de la parte de la alimentación, habría que producir más cantidad de alimentos. ¿Y qué pasa aquí? Aquí es cuando se empieza a utilizar ciertos productos para mejorar lo que es la producción, para eliminar plagas que muchas veces destruyen parte de los cultivos, y esto va contaminando el suelo, el medio ambiente, incluso va provocando daños en lo que es la salud del ser humano. Doctora, otra cosa aparte de la alimentación va a ser de que cuando hay sobrepoblación, los lugares naturales los van a sacar para hacer casas y van a como quiera, como dañar estas zonas naturales solo por hacer casas para que personas vivan y contaminen, porque literalmente eso pasa. Doctora, con eso que están diciendo mis compañeras, estoy de acuerdo en lo que dicen, porque el aumento de la población prácticamente crece a un ritmo acelerado y que causan a un agotamiento, por ejemplo, en el agua y la energía no va a dar basto para suplir tales necesidades a aquellos. Y la explotación de dichos recursos, pues en ciertos casos, pues se generan así de tal manera escasos beneficios para las personas, y también se aumenta la desigualdad y obliga a las personas también, como digamos que, abandonar su sitio de residencia para buscar zonas más aptas para la supervivencia. Sí tiene un mayor impacto de que afecte, porque no solamente afectaría lo que son los recursos, ya nos quedarían pocos recursos, y también habría lo que es una mayor escasez de agua. Y el agua también es muy importante y fundamental para cada uno de nosotros. Entonces sí afecta de manera rotunda. Yo también hablar acerca de eso. A ver, bueno, ahí hablo después de ti ya. Lo que es la sobrepoblación, lo que tenemos que tener en claro es que le va a consumir lo que son los recursos no renovables. Eso es lo más crítico de la sobrepoblación, porque como dice el nombre, ya esos recursos ya no van a volver, por más que
podemos reciclar el plástico, podemos incentivar ¿cómo se llama? A reforestar, pero hay recursos que no se van a renovar y que son fundamental para la vida. Entonces, eso es como que la principal detonante de la consecuencia de la sobrepoblación. Va a producir lo que es el efecto de un consumo desigual y desmedido de todos los recursos, ya que al momento de lo que es el planeta va a tener una capacidad, y esa capacidad se va a ver, ¿cómo se llama? Podemos utilizar este término, bueno, agredida, lo podemos decir, y que la materia prima, como decía la compañera que ya antes mencionó, va a producir la sobrepoblación, y es lo que vemos y ahorita, productos transgénicos para lo que es satisfacer las necesidades de la población, y que de cierta forma se va a ver, van a existir consecuencias a esto. Esos son los que ahorita se llaman los monocultivos, o sea, para alcanzar lo que es el límite del mercado, alcanzar la necesidad del mercado, se están violando muchos protocolos, y pues la demanda es primero antes que pensar en el planeta, en todo eso. Y también el simple hecho de violentar y agredir a la fauna y la flora, porque se van, a medida que la población aumenta, estamos quitando espacios verdes y estamos aumentando. Y como todos sabemos, para tener una vida digna necesitamos lo que son agua, luz, recursos, ¿cómo se llama? Donde las aguas servidas. Entonces todo eso necesita que llegue, y tenemos de cierta forma a transgredir el ambiente. Y dejamos nuestra huella de carbono. Y eso solo hablando de las necesidades de la sobrepoblación, porque aparte de eso tenemos que esas personas tienen que transportarse, tienen que alimentarse, y eso también, la producción de petróleo aumenta, y otras demandas. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la sobrepoblación es el simple hecho del ser humano existir es un detonante hacia el medio ambiente. Desde el momento que nacemos, ya vamos contaminando. Bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero, y también porque no es fácil dejarlo, porque simplemente lo necesitamos. O sea, hay que tomar agua, hay que hacer todo, y la sobrepoblación va a gastar poco a poco esos recursos que tenemos, como en la actualidad tenemos muy poco. Ya estamos, yo diría que ya es muy tarde como para rectificarnos. Creo que ya estamos en un límite y deberíamos concientizar. Y ahí viene también lo que es la autodisciplina, porque si tú no tienes educación de tu propio, o sea, concientizar de tu mismo pensamiento, no vas a hacer nada, porque aunque a ti te digan, ¿sabes qué? Tienes que recoger la basura ahorita y tirar el tacho de basura. Tú lo vas a hacer en ese momento porque te están viendo, pero después tú vas a otro lado, viste una basura botada o tú tiraste algo, no lo vas a hacer porque nadie te está viendo. Todo es como un parentesco, para que la gente diga, no, él sí, pero realmente no lo haces. También la sobrepoblación va a afectar también, como dijo Nicole, va a haber una reducción también de lo que son las zonas verdes y las áreas, ya que cuando hay sobrepoblación se debe construir el hábitat. Y esto de aquí va a afectar en sí al medio ambiente, ya que para hacer esta construcción se deberá talar esa zona o esa zona que se utilizaba para cultivar, ya no se va a poder, por lo que ya van a estar viviendas, y ahí se va a perder un poco lo que son recursos para esa comunidad. Doctora, entre más población haya, va a haber más consumo, o sea, el consumo masivo, y por ende va a haber más producción, y por ende más liberación de desechos, y un aumento todavía más de lo que es la contaminación. Gracias. Carmona. Ya, doctora, bueno, la sobrepoblación, la verdad que sí tiene un gran impacto sobre lo que es el medio ambiente. Como ya han mencionado mis compañeros. Sí, pero Carmona, escúcheme, Carmona, no necesito que me repita lo que ya han dicho sus compañeros. Usted es la persona que no ha actuado y yo tengo que estarlo llamando. Entonces, no. Por favor, no necesito que me repita lo que han dicho los compañeros. A ver, espere, es que no me terminó de hablar.
porque no podía opinar, pues estaban todo el mundo hablando. A ver, estaba diciendo que ya la mayoría de mis compañeros han dicho lo que más o menos sí, pero para mí, mi opinión, sí, la sobrepoblación tiene un gran impacto sobre el medio ambiente, ya que esta masiva progresión, aumento y saturación de la población en determinadas regiones o países provoca que las especies animales, los vegetales, frutos, legumbres y todas las cosechas sean extinguidas por lo que es el avance de las marchas urbanas, en este caso, para construir sus casas, viviendas, más industria y la contaminación, la cual es un gran problema que cada día se vuelve mucho más grande. También es por el uso de los vehículos y también industrializaciones de los países ya más emergentes. Como ejemplo, tenemos a China. China tiene una gran población. Creo que son los que más personas en el mundo tienen. Y ellos, hábitats verdes, son pocos los que tienen. Entonces, nosotros tenemos tenemos población, lo normal, pero tenemos nuestras zonas verdes, tenemos todavía nuestros hábitats, nuestros animales, y entonces sí va a influir bastante lo que es la sobrepoblación en lo que es el ambiente, para mí. A ver, Sebastián, te hago una pregunta. ¿Qué opina usted sobre, en este caso, si es que los virus de ciertas enfermedades que han aparecido en el planeta es una necesidad de la naturaleza, en que la naturaleza es sabia y se ha dado cuenta que hay una sobrepoblación? ¿O será que nuestros políticos y las grandes potencias también se dieron cuenta que hay una sobrepoblación y están eliminando gente a través de las guerras biológicas? Bueno, la verdad es que eso nadie lo sabe. Al final eso es teoría, si es la naturaleza. La mayoría de gente también dice que es creada por nosotros mismos para zonas de guerra. La verdad que para mí es de parte y parte, porque al final los virus son natural, vienen de animales, zoonóticas, de las tierras, bacterias también. Y también parte de nosotros, porque estas guerras al final lo que nos hacen es construir más armas biológicas, armamentos, nucleares. Entonces para mí sería de parte y parte de cada uno. Gracias. Yo tengo una pregunta. O sea, para usted o para cualquier persona, o sea, ¿qué métodos creen, como nosotros como estudiantes universitarios, sería correcto implementar en la universidad para ayudar a lo que es el medio ambiente en la ciudad? A ver, un estudiante. Yo. Byron, que conteste otro de los líderes. Usted solamente se le ve, usted y Nicole. Ya. Tenemos a Andrea Melissa como líder, a Limberly. Tenemos a, bueno, Byron, usted. Tenemos, ya Beas también habló. A ver, hable otro. Rivera Suárez, Melissa. Podrían crearse, como quien dice, pequeños programas que puedan ser llevados por semestres anteriores, perdón. Sí, por semestres que nos secunden para que mantengan el programa ambiental en este caso. Podríamos fomentar más el reciclaje. Si estuviéramos si estuviéramos en la clase presencial, podríamos presentar esa propuesta como curso, y que los demás semestres también vengan creciendo con esa misma propuesta y se mantenga hasta el final. Y de esta manera podemos contribuir nosotros como curso y a la vez como universidad para ayudar al medio ambiente. Podemos involucrar, qué sé yo, las áreas verdes, podemos involucrar también lo que es ayudar en lo que es por medio de grupos, en lo que es en la playa y demás lugares que nosotros consideremos que son como que más propensos a contaminación, y de esta forma ayudar. Gracias, Andrea. Una pregunta para Fran.
ya habíamos dicho que deberíamos de preguntarnos qué somos nosotros, o sea, de qué somos capaces de hacer para evitar que nuestro ecosistema se siga deteriorando. A ver, contésteme, ¿qué haría usted como estudiante de medicina? Ya, yo creo que es el compromiso de cada persona, primero, de qué tanto está comprometida con la naturaleza, con el mundo, o sea, con hacer un lugar mejor. En mi punto de vista, yo como estudiante me pondría, como dijo mi compañera, así, o sea, por ejemplo, comenzar proyectos, porque un proyecto, más que todo, va a abarcar mucho tiempo, y para ayudar al medio ambiente se va a llevar mucho tiempo. O sea, comenzar proyectos y que se vayan abarcando en los semestres que vayan viniendo, o sea, y que la universidad como que se enfoque en ayudar a abarcar un proyecto. O sea, por ejemplo, podría ser tener más zonas verdes en la universidad o en ciertas partes de la ciudad. Y así, Fran, mire, por ejemplo, en medicina desde hace 2 años se está inculcando a los estudiantes que no deben entrar comidas a las aulas de clase. Pero sin embargo, uno como profesor tiene que andar detrás de los estudiantes para que si llevan una botella de algo, que boten en, ¿cómo se dice? En el tacho correspondiente. No, pero los estudiantes vienen y dejan en la mesa. Y si el docente no se da cuenta, allí vienen los conserjes y te llaman la atención a ti como docente, no le llaman la atención a los estudiantes. Entonces ya hemos dicho, ¿verdad? Que cada una de estas acciones depende de nosotros, de cada uno, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de todos, pero se nos ha escapado un problema ambiental, que por cierto es necesaria, la cría de ganado. Ya hemos visto cuando hablamos del calentamiento global y del cambio climático, ¿verdad? Que el ganado emana unos gases, entre el gas metano, y que el gas metano es un contaminante mayor, ¿verdad? Que hay en nuestro ambiente. ¿Alguien que opine sobre eso? Por favor, quiero los que no han opinado. Si no, yo ya cierro el debate y se quedan sin la nota, ¿sí? Hola. Bueno, cabe señalar que yo tengo como a 4 estudiantes aquí que no tienen participación. Yo no puedo estarle diciendo participen, participen. Si no participan, Nicole, usted es testigo. Y todo el curso es testigo, que los he motivado a participar, pero no quieren. Bueno, antes que Byron dé la conclusión del debate, ¿verdad? Yo sí quisiera comentar que muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la sobrepoblación, bueno, en la actualidad ya hay matrimonios jóvenes que tienen 1 o 2 hijos, ¿no? Si ustedes podrán estudiar la historia de nuestros antepasados, es decir, de nuestros abuelitos, tatarabuelos y los que vienen antes de los tatarabuelos, ¿verdad? Posiblemente ellos tenían grandes cantidades de tierra y cuando ellos ya se morían, pues esas grandes cantidades de tierra se repartían para los 12, para los 17 hijos, ¿verdad? Esos hijos luego se casaban y de la parte que les había tocado también tenían que repartir. Y también algo muy cierto, ¿verdad? Ya la tierra se va terminando porque no sabemos a dónde va a caber más gente. Y también es muy bien cierto lo que dijo uno de los estudiantes, ¿verdad? Que muchas veces se procede a la deforestación. ¿Por qué? Porque se hace la deforestación para crear ciudadelas, para crear más casas, ¿no? Lo ideal sería que el gobierno aplique la política, o sea, porque ya está la ley, pero no se aplica, ¿no? Que si yo tumbo un árbol, yo talo un árbol, pues debería de sembrar 1 o 2 árboles, ¿ya? Entonces, en esa situación nosotros podríamos actuar un poco, ¿ya? Y lo otro sería, ¿verdad? Que también ustedes ya saben del efecto invernadero, que es lo que nos provoca, inclusive hubo una pregunta, ¿verdad? Si ya se pierde la capa de ozono, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya, la deforestación, la degradación del suelo, la explotación de combustible, que ya pusieron el ejemplo ustedes, de la Amazonía y de Esmeralda, la sobrepoblación, que era lo último que estábamos hablando, ¿verdad? Sobre la escasez de agua. Cabe señalar
que el agua dulce ya se está terminando, ¿sí? Bueno, en una literatura dice que en el próximo siglo va a existir una guerra por el agua, pero realmente donde va a existir la guerra por el agua, la mayoría de los autores dicen que 25 a 30 años va a haber la guerra por el agua, porque los manantiales de agua dulce ya están agotados, ya el agua está siendo insuficiente para toda la población que existe acá en el planeta Tierra. Ya, por otra parte, también los expertos dicen que en 25 años ya no va a haber peces en el mar, ¿verdad? Por toda la contaminación que nosotros como humanos hacemos, ¿verdad? Hablaron sobre la extinción de especies y sobre el tráfico ilegales de las especies, ¿verdad? Eso también es un problema muy grande. Y bueno, sobre la explotación de los recursos también. Ya cabe señalar que si antes uno tenía, aunque sea un tacho en la casa y sembraba una mata de habichuela, con esa mata de habichuela usted tenía para comer 2 días o 3 días, dependiendo como la cantidad de habichuela o de haba que diera la mata, ¿ya? Y bueno, y las consecuencias pueden ser muy, muy severas, ¿no? Muy severas. Y ya los compañeros nos hablaron, ¿verdad? También sobre el cambio climático. Nos hablaron de diferentes tipos de contaminación, ¿verdad? Nos hablaron de la energía. Imagínense, es bien cierto, ¿verdad? Que nosotros ahora estamos gastando mucha energía por esto bendito del teletrabajo, de la clase en la casa, etcétera, ¿verdad? De la contaminación electrónica, que ya les puse un ejemplo muy claro de los teléfonos, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya pronto nos vamos a quedar sin agua, pero ¿qué hacemos para ahorrar la cantidad de agua? Entonces yo les decía a ustedes, ya no preguntemos qué hace el Estado, sino qué vamos a hacer nosotros. Entonces es hora de que ustedes inicien esa actividad. Veo que Nicole sí tiene un poco de plantitas, yo he visto cuando estamos en clase y ella se pone justo atrás. Entonces nosotros imitemos a Nicole. Ya a empezar haciendo, ¿verdad? Algo. No importa si sembramos en un tacho, si sembramos en una tina que ya no nos sirva, en un balde, en lo que sea, en unas botellas. Aunque, si no sembramos cosas grandes, aunque sea florecitas, sembremos. Florecitas y eso también nos va a ayudar, porque por las hojas a través, pues también nos va a permitir tener un oxígeno de calidad. Entonces, es hora de empezar todos. No debemos quedarnos de brazo. Y yo me voy a tomar el atrevimiento, ¿verdad? Byron, después del video que voy a pasar, o le paso el link, porque a mí yo no sé cómo se pone el audio. Es un video que pasó el grupo de ayer. Sí, voy a compartir el link por este medio. Vamos a ver si lo encuentro. Y Nicole nos va a hacer el favor de ayudarnos. Ayer fue ojalá que tenga el material aquí. Déjame ver si lo tengo acá en el teléfono. Wow, se va a cerrar la ecología. A ver. Nicole, te reenvío, ¿sí? Al celular. Listo, doctora. Ya, allí en ese documento hay 2 links. Me parece que es el último. No, ese es de epidemiología crítica. No es de epidemiología crítica. Es que él lo pasó, pero creo que no me lo envió. Sí, no lo tengo. No lo tengo. Bueno, pero ¿para qué quiero decirle de ese video, verdad? Era lo que yo les había dicho hace un momento. Que me quedé impactada, ¿no?
dice que el video, para no alargarle mucho más la historia del video, decía que la destrucción de nuestro planeta Tierra había empezado desde que el hombre habitó la Tierra, ¿verdad? Entonces decía que si por algún motivo nosotros desapareciéramos, ¿verdad? Lógicamente que la planta ya no iba a formar electricidad, ya no iba a haber electricidad porque no había quien operara las máquinas, ¿verdad? Y así comenzaba a dar ejemplo, y que la parte hidráulica sí iba a funcionar por la fuerza, pero que iban a pasar miles y miles de años para que nuestro planeta Tierra nuevamente volviera a ser lo que fue cuando nosotros recién habitamos la Tierra, ¿no? Entonces, eso es un llamado de atención. O sea, ¿qué quiere decir? Y bueno, que siempre lo hemos dicho, que nosotros los seres humanos somos los depredadores, ¿verdad? No se cae calificativo así, darle, ¿no? O darnos a nosotros como humanos, bueno, pero que como que somos lo peor del mundo, ¿verdad? Porque estamos destruyendo nuestro planeta Tierra. Entonces, pues, es una invitación a que de pronto ustedes lo buscan o más tarde yo se los puedo enviar por el chat y allí a ver qué nos pasa, qué conciencia, qué fibras de nuestro ser nos va a templar ver ese video. Sí. Byron. Ya. Concluya. Pero no voy a prender la cámara, doctora, porque Ya. se me va la señal después. Espérate, Byron. Ya, a ver, espérate, Byron, un ratito. Ya no acepto más exposiciones porque yo ya les he dado el tiempo. Delgado Espinal, Yulexi, no tiene participación de lo que estoy viendo por aquí y tenía otro. Doctora, pero yo sí le dije contesté una opinión acerca de los programas de la escuela. ¿O hago una pregunta? Delgado Espinal. Sí participé. ¿Ya? Ah, sí, no, sí, me equivocó. Déjame ver cuál es el que tengo aquí. A ver, aquí. Perdón, Dávila Mora Eliel. Es que están allí, Delgado Espinal. Él es el que no ha contestado. Doctora, yo sí participé en la clase pasada, en epidemiología crítica. Ya, pero también tiene que participar acá, pues. Pero que eran las dos, o sea. Claro, sí. No, pero algunos no participaron en esta tampoco. ¿Ya? Que participaron en la pasada. Usted no vea por nadie más, usted tiene que ver por usted. No, pero es que yo sí recuerdo haber participado la última clase, la clase pasada. ¿Ya? Yo por eso no decía nada, estaba confiado yo. No sé. Bueno, ahora sí, Byron, sigamos. Bueno, en opinión personal, ¿no? Y en conclusión, para hablar de estos problemas ecológicos, creo yo que hay que dividir también dos cosas. Lo que podemos hacer nosotros como personas naturales y lo que puede hacer el Estado como gobierno y manejar el país. Hay muchas políticas para poder regularizar. Las empresas sí, que se las quieran poner, se las quieran implementar, no. Pero en lo personal, en la escuela mía siempre hubieron proyectos, en el colegio siempre hubieron proyectos de querer ayudar, de replantear, de limpiar estos espacios. Sin embargo, uno como estudiante lo hacía por nota y no más porque quería, en mi caso. Yo lo hacía por nota, pero no era porque me nacía. Con los años que ya voy creciendo, me voy dando cuenta más, ahora yo no pertenezco a ninguna asociación política ni a ninguna clase de organización que limpie las playas. Sin embargo, cuando yo voy a un lugar que es turístico, he aprendido a recoger mi basura y a recoger a toda basura que vaya en mi camino. Si voy caminando y encuentro fundas, mi familia al principio me miraba raro porque decía que yo parecía chamberito ahí recogiendo esa basurita. Pero ahora no solamente soy yo, ahora también es mi familia lo que lo hace. Entonces ya en mi grupo social ya no solamente soy yo el que recoge y ya va creciendo ese grupo. Y yo creo que para poder implementar, primero tiene que haber la cultura, el amor por querer proteger por proteger la naturaleza. Yo aquí me peleo porque gastan el agua. Por ejemplo, mi sobrina está pequeña, abre la llave, deja caer esa agua y yo estoy a cada rato, cierra la llave, lávate, cierra y no gastes más agua.
Y yo creo que eso, o sea, el problema para proteger el ambiente no es problema solo del Estado, es problema de todos. Y para poder comenzar a implementar nuevas ideas, primero tiene que nacer el amor por la naturaleza, sí o sí, porque si no hay ese amor, por más que nos ofrezcan, no lo vamos a hacer solo por el beneficio, no, pero no por amor, y va a ser el mismo problema, oculto, pero el mismo problema. Sí, muy ciertas las palabras de Byron, ¿no? Es lo mismo que nosotros podríamos traspolar esto que dice Byron. Muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a participar en el proyecto de vinculación porque yo tengo que cumplir 160 horas. Entonces no le ponemos amor. Y cuando uno les manda a hacer una tarea que tienen que hacerla, se enojan y dicen, ¿por qué yo solo y por qué no los otros? Entonces eso es lo que nos hace falta a nosotros, el amor por hacer algo, ¿verdad? En el caso ahorita del debate, o sea, el amor por conocimiento, el amor porque usted tiene hambre de ese conocimiento, más no lo hagan, solo voy a hablar por ganarme una nota. Entonces, todo eso que dice Byron, no solamente amor para el ecosistema, no solamente amor para la novia, para el novio, sino amor para todo lo que nosotros hagamos. ¿Ya? Entonces, chicos, muchas gracias. Trabajarán en el proyecto, tienen una horita. Me falta revisar el grupo último que no he subido todavía, ¿verdad? El que envió el material no últimamente, porque ya todas las otras notas están subidas. Y me toca subir la nota del debate de ahora, que ojalá en este fin de semana, porque tengo un montón de cosas que hacer, les pueda subir, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. A trabajar, acuérdense que tienen que trabajar en el proyecto, tienen que trabajar en el paper, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias y que pasen bien. Gracias, doctora. Chao, buen fin de semana. Gracias, de igual manera. Hasta luego, doctora, chao. Así que a pensar, Gracias, doctora. Chao. a sembrar y a ponerle amor a la plantita. Chao, doctora.